Hola, mis queridos hermanos y hermanas, una tarde a cada uno de vosotros. Ahora vamos a empezar nuestro simposio, el nuestro tercer día. Vamos a tener un programa muy importante este día, con un tema del pastor y del Suárez, pastor Servan y otra vez también el hermano Suárez. Pero antes de empezar, quiero compartir con vosotros la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 5, del 1 hasta el 4. Después de esto vi otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y llamó con potente voz, diciendo: caída, caída de la gran Babilonia, se le ha convertido en una habitación de demonios, en de todo espíritu de toda ave inmunda y aborrecible, debido del día de la los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Los herederos de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y otra voz del cielo que decía: salid mío, de sus pecados que reciben de su pagas. Si bendita la palabra en vuestro corazón. Bueno, vamos a orar. Invito al hermano Anton per una orazione. Hermano Anton, orazione per favore. Caro Padre Celeste, nel nome di Gesù veniamo oggi davanti a te per chiedere il tuo aiuto e la tua benedizione. Tutti coloro che ascoltano, pastori, operai, anziani, membri, tutti coloro che amano la tua santa verità e che aspettano con desiderio il tuo ritorno. Fa, Signore, che possa essere. Aiutaci anche nella traduzione, nel lavoro tecnico, guida tu ogni cosa affinché possa essere con la tua benedizione e con la tua protezione. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, entonces vamos ahora a invitar a nuestro querido hermano, el pastor Idel Suárez, que es presidente de la Unión Americana y también responsable del departamento ministerial de la Asociación General. Así que el tema que vamos a tratar con él es el fuerte fragor. Al hermano Idel, bienvenido, y a ti la palabra. Bendiciones, Pastor Suárez. Bendiciones, mi querido hermano. Me da mucha alegría poder estar con ustedes en este simposio. Y me alegra que podemos estudiar los eventos de los últimos días juntos. El tema que voy a tratar es el fuerte clamor, la última fase del movimiento de reforma. No sé si se alcanza a ver en la vista de la diapositiva. Entonces, nuestro texto de estudio está en Apocalipsis capítulo 18, del 1 al 4, el querido hermano Franco Caputo ya ha leído. Y aquí se presenta un ángel que desciende del cielo y dice que Babilonia ha caído. Es una repetición del mensaje del segundo ángel, pero representa a otro movimiento. Hagamos esta alegoría. En Europa hay muchos trenes, muchos metros, y se oye la voz: última llamada, hay que entrar.
y la gente corre para entrar y las puertas se cierran. Pues el fuerte clamor es el mensaje que se da en todo el mundo anunciando que la gracia se va a terminar y la gente debe correr para entrar. También podemos recordar las veces que hemos montado en avión, de cómo se oye el llamado, último llamado al vuelo 144, rumbo al cielo. Y hay que correr y entrar si uno ya no está dentro sentado. El espíritu de profecía dice que el fuerte clamor es similar al mensaje que dieron los dos ángeles que se acercaron a Lot en Sodoma. Hoy vivimos en un tiempo cuando el mundo entero parece ser una gran Sodoma. Y estos dos ángeles, permítanme decir, podrían ser comparados al segundo mensaje angélico y al cuarto mensaje angélico, que proclaman la destrucción de Sodoma, que proclaman la destrucción de Babilonia. Leemos en Primeros Escritos que dice: los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados, salieron a proclamar el mensaje celestial. Y muchas almas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamado y salieron de las iglesias sentenciadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de la ciudad. Y oí multitud de voces que por todas partes clamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Hagamos otra alegoría. Los testimonios nos dicen que el fuerte clamor tiene mucho en común con el mensaje que conocemos como el clamor de medianoche. Recordarán ustedes las 10 vírgenes y cómo se oyó una voz que dijo: he aquí viene el esposo, y salieron a recibirle. El fuerte clamor es una repetición del clamor de medianoche, es una repetición del mensaje del segundo ángel. Existe un paralelo interesante. Oímos el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, y después viene el clamor de medianoche. De igual manera, oímos el mensaje del tercer ángel y del otro ángel o cuarto ángel, que en su última fase es el fuerte clamor. Dice Primeros Escritos que este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. Y dice: vi que este mensaje, noten bien, vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Va a ser mucho más grande. Va a ser mucho más grande aún que la reforma del siglo XVI.
va a ser mucho más grande que el movimiento millerita. Así lo dicen los testimonios. Recordamos con el clamor de medianoche, en el verano de 1844, cerca de 50,000 personas abandonaron las iglesias y se prepararon para recibir al Señor. Pues con el fuerte clamor saldrán 144,000 personas listos para oír el mensaje de Dios. Quiero enfatizar que el fuerte clamor es la última fase de este movimiento de reforma. Y aunque he identificado muchas características de ese fuerte clamor, deseo subrayar, enfatizar aquellos que tienen que ver con la reforma, que la reforma es autorizada por Dios para dar ese fuerte clamor después que se recibe la lluvia tardía. La lluvia tardía viene antes del fuerte clamor. La ley dominical viene antes de la lluvia tardía y el fuerte clamor sigue a la lluvia tardía. ¿Puedes repetir esa parte, hermano Aidel? Muchas gracias. Repito, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y se decidirán por el residuo. La versión en inglés dice, se unirán al remanente. Se unirán al remanente. Ahora, los adventistas nominales, en el tiempo de la hermana White, guardaban el primer día de la semana. Yo creo que el pueblo adventista del séptimo día, el pueblo nominal, va a abandonar el sábado antes del tiempo del fuerte clamor. Abandonará el sábado y la reforma continuará observando y proclamando la verdad del sábado. Hay otro testimonio en el conflicto de los siglos que dice, pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad. El fuerte clamor es un llamado a salir de las iglesias caídas. Es un llamado a salir de los adventistas nominales. Es un llamado a salir de las ciudades grandes. Es un llamado a salir del envolvimiento en la política. Y dice que de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo. Creemos que la palabra ángel tiene que ver con los mensajeros. En Malaquías capítulo 2, versículo 9, Malaquías nos enseñó que los sacerdotes son los mensajeros o ángeles del Señor. Esto es un principio muy importante, que el ángel que aparece entre los tres mensajes angélicos, que cada ángel de los tres mensajes angélicos representa un movimiento diferente, no el mismo movimiento, un movimiento diferente. Vamos a citar un testimonio. Tenemos muchos, pero citemos este que he traducido
de los materiales de 1888 de Elena G. de White. Dice, el tercer ángel es presentado como volando en medio del cielo, simbolizando la obra de aquellos quienes proclaman el primero, el segundo y tercer mensaje angélico. Todos están enlazados entre sí. Así que el tercer mensaje angélico está simbolizado por aquellos fieles que proclaman esos tres mensajes. Cada ángel simboliza los mensajeros que proclaman el mensaje. Veamos esta tabla. Es un resumen de las fechas, los protagonistas y los nombres de los tres mensajes angélicos. El primer mensaje angélico de 1833, que fue proclamado por Guillermo Miller, por Joshua Himes, por Joseph Wolf, por Josías Leach. Le llamamos a ese movimiento el movimiento adventista, movimiento millerita. Luego vino un segundo ángel en marzo de 1844. Charles Fitch, que era pastor, escribió un artículo que decía que las iglesias protestantes habían caído, se habían unido a Babilonia y muchos abandonaron esas iglesias protestantes. El tercer mensaje comenzó en el verano de 1844. Y aquí tengo que hacer una corrección. Primero, en el verano de 1844 no es el tercero, sino el clamor de medianoche. Y voy a hacer el cambio ahora mismo. El clamor de medianoche es el que se pronuncia en el verano de 1844. Había un congreso en el noreste de Estados Unidos y un pastor llamado Samuel Snow vino cabalgando en caballo y interrumpió la reunión y dijo, yo tengo el mensaje de Dios y tengo la verdadera interpretación de las 2300 tardes y mañanas. Y le dieron el púlpito y él mostró que Cristo vendría 7 meses después de marzo de 1844, que según los caraítas judíos caía el 22 de octubre de 1844. Ese es el clamor de medianoche que vino para fortalecer al segundo y primer ángel. Luego el tercer mensaje angélico comienza después del chasco en el otoño de 1844, cuando Hiram Edson tiene esa visión de ver a Cristo en el lugar santísimo. José Bates, Jaime White establecen el movimiento adventista del séptimo día. Ahora aquí deseo presentar lo que el querido hermano Bronco Cholich nos enseñó a nosotros y enseñó por todo el mundo y publicó que el otro ángel o el cuarto ángel tiene tres fases, así como hay un primero, segundo y tercer ángel, el cuarto ángel tiene 3 fases. La primera fase fue en el otoño de 1844. Esa es la luz del otro ángel, esa es la luz del fuerte clamor de Cristo nuestra justicia. La reforma comenzó dentro del pueblo adventista en 1888 en el Congreso de Minneapolis. Los pastores Wagner y Jones presentaron ese mensaje. La mayoría rechazó ese mensaje. Así lo dicen los testimonios. La segunda fase es la voz del ángel, que creemos que comenzó en el verano de 1914, que fue profetizado
en la Biblia y los testimonios. Y este movimiento fue iniciado dentro del pueblo adventista y nuestros pioneros fueron excluidos del pueblo adventista. Según el pastor Oscar Kramer, de 2,000 a 3,000 adventistas fueron excluidos. Entre ellos, los dirigentes eran Otto Welp, Deutschler y Spank Noble. Y el nombre que adoptaron después de venir a Estados Unidos y animar a Miller, el doctor Miller, que se uniera al movimiento, se llamó Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, Sociedad Misionera Internacional. O mejor dicho, Sociedad Misionera Internacional, Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Ahora, la tercera fase es la que estamos estudiando, que incluye la lluvia tardía y el fuerte clamor. Ese es el poder del ángel. Primero viene la luz, luego vino la voz y ahora esperamos el poder que recibiremos con la lluvia tardía. La reforma como el pueblo remanente, con miles de adventistas y protestantes que se unen a ella, darán el mensaje por todo el mundo. Ahora, ¿quién es el pueblo remanente? Esta es una cita que debemos memorizar. Está en Profetas y Reyes, página 501, en castellano. Aquí la hermana White define quién es, da la definición de quién es el pueblo remanente. Y lo dice y lo repite. El pueblo remanente de Dios, los que se llaman reformadores y observan la ley de Dios, es el fundamento de toda reforma permanente. Este movimiento de reforma está registrado en todos los países del mundo donde tenemos obra como reforma, que enfatiza la fe de Jesús y la observancia de los 10 mandamientos. Y ya hemos pasado los 135 países. Cuando la hermana White citó en primeros escritos que los adventistas nominales salen de las iglesias para unirse al remanente, aquí tenemos el remanente. Y este libro de Profetas y Reyes fue el último libro que escribió la hermana White de principio a fin. Fue publicado después de su muerte, en el mismo año de su muerte, en 1915. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al remanente de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este remanente de la mujer tiene esta característica no solo de guardar los mandamientos de Dios, sino de tener el testimonio de Jesús. Y yo quiero que miremos esta palabra de el testimonio de Jesús, el significado de este testimonio de Jesús. La palabra testimonio quiere decir no solo testimonio, que es marturia, de la cual obtenemos martus. Significa también mártir. Pero leamos este testimonio. De conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos. Muchos reformadores, al principiar su obra, esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndole a censurar
motivándole a censurar los pecados de un pueblo apóstata. Sin temer las consecuencias. Pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, impeliéndole, le motivaba. La sierva del Señor dice en Consejos sobre el régimen alimenticio y también en Profetas y Reyes que Elías es un símbolo de los reformadores. Elías es un símbolo de Juan el Bautista, o Juan el Bautista es un símbolo de Elías. Y Juan el Bautista representa a los reformadores. Es muy importante, mis queridos hermanos, resaltar que cuando la reforma inicia y se registra en Alemania en 1919, sacan una edición especial del Guardián del Sábado, donde ellos dicen que es una revista especialmente para los adventistas del séptimo día, para el pueblo adventista, y les presentan ahí dos fotografías, dos dibujos, la mujer pura y la mujer impía, Babilonia. Y dice que el pueblo adventista, por unirse a la guerra, se une a Babilonia. Y por años yo me había preguntado por qué los hermanos habían dicho eso, de que la iglesia consideraban que la iglesia adventista al ir a la guerra se habían unido a Babilonia. Y esto es otro estudio. Pero quiero decirles, hermanos, que tenemos evidencia en la revista de el Review and Herald, que fue publicada por Urias Smith y por Jones, Alonzo T. Jones, durante la guerra de Estados Unidos contra España. Y en alguna oportunidad me gustaría presentar que la iglesia adventista participó en la guerra contra España. Hubieron adventistas que participaron como médicos en esa guerra y protestaron pastores adventistas. Unos pastores estaban a favor y otros en contra. Jones y Urias Smith se unieron y publicaron y dijeron en el Review and Herald que si la iglesia iba a la guerra, se constituía Babilonia. Eso dijeron los adventistas. Y los reformadores lo repitieron. Ahora, durante el fuerte clamor, se va a proclamar que todas las iglesias que se unan a Roma constituyen Babilonia. Porque Roma es en sí la gran apostasía cristiana y hay todavía iglesias protestantes que no se han unido a Babilonia. Hay todavía hermanos dentro del pueblo adventista que no desean unirse a Babilonia, y estos, al ver a la iglesia nominal unirse a Babilonia, tomarán su posición con el movimiento de reforma. Hagamos este recuento de el orden escatológico del adventismo. La ley dominical nacional, que ya fue presentada por nuestros hermanos Castellano y Giner. Luego se inicia durante ese tiempo el juicio de los vivos. Viene la lluvia tardía, que ya fue presentado por el hermano Marinov. Y ahora estamos estudiando el fuerte clamor y el fuerte pregón, enfatizando
que es la última fase del movimiento de reforma, que así como inició el movimiento de reforma diciendo que el ir a la guerra y unirse al gobierno y unirse a Roma es parte de Babilonia, así termina también el mensaje del movimiento de reforma, enfatizando también a Cristo nuestra justicia. Es durante este tiempo que tiene que finalizar el sellamiento de los vivos, porque Cristo habrá sellado ya a los muertos al iniciar la ley dominical y luego viene el fin de la gracia. Mensajes selectos, tomo 1, dice: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Aquí tenemos la evidencia en los testimonios de cómo la sierva del Señor hace una diferencia y habla de esta fase del fuerte pregón o del fuerte clamor. Inicia con la luz. La luz viaja más rápido que la voz. La luz inició en 1888 con esos dos reformadores, Jones y Wagner, que la proclamaron dentro del pueblo adventista y fue rechazado. Y tenemos testimonios que muestran que la hermana White dijo que por haber rechazado ese mensaje, los hijos de los que rechazaban ese mensaje irían a la guerra. En 1888, la hermana White escribió mucho y dijo: este sábado falso será enforzado por una ley opresiva. Mientras Satanás está obrando con prodigios mentirosos, el tiempo ha llegado profetizado en el Apocalipsis, cuando el poderoso ángel que iluminará la tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia y llamará al pueblo de Dios que la abandone. Aquí vemos la proclamación y la iluminación de este ángel durante la ley dominical, que anuncia que nuevas iglesias se han unido a Babilonia y que Jesús está por regresar y que no podemos observar el domingo, no podemos dejar de observar el sábado. Ese es el fuerte pregón, es la repetición del primero, segundo, tercer mensaje angélico. Durante el fuerte clamor se van a ver en acción señales y prodigios y milagros que fueron profetizados por Jesús y que también aparecen en los testimonios. Y es interesante de cómo la sierva del Señor dijo que vio un gran movimiento de reforma que hacía estos milagros. Citemos primero las palabras de Cristo. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán serpientes en su mano. Y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso se cumplió con el primer Pentecostés. Y se cumplirá de nuevo con el segundo Pentecostés y el fuerte clamor, el fuerte pregón. Aquí tenemos el testimonio. En los eventos de los últimos días, en visiones de la noche, pasó delante de mí un gran movimiento de reforma. Noten bien de cómo la hermana White habla de la reforma.
no solo en la crisis de guerra que conocemos como pastores y conocemos como obreros del Señor, en la crisis de guerra, sino que habla también del movimiento de reforma en la crisis de la ley dominical. Porque ese movimiento de reforma que fue fiel durante el tiempo de guerra recibe la potestad de probar su fidelidad durante el tiempo de la ley dominical. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Los reformadores denuncian a Babilonia. La hermana White enfatiza el uso de ese término, los reformadores, y ellos son los que protestan contra las maldades del mundo político y que el mundo religioso estará llevando a cabo. Los reformadores cuya protesta hizo que nos conociera como protestante, creían que Dios los había llamado a llevar el evangelio al mundo. Y quiero leer lo que dice el testimonio, que no aparece aquí, pero lo tengo en mis notas. Dice: muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 592, en la página 10 de nuestro escrito. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación, no solamente de la iglesia, sino de la nación. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías. Vean cómo la sierva del Señor presenta a Elías y presenta a los reformadores, impeliéndole a censurar los pecados. Los resultados funestos, espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Noten bien, hermanos, de cómo la sierva del Señor dice reiteradamente que son miles las que proclaman el mensaje. No dice millones de adventistas. Hoy hay más de 20 millones de adventistas. No dice millones van a proclamar, dice miles. Hay miles de reformadores. Dice también que miles abrazarán el mensaje. No dice que millones aceptarán el mensaje, sino miles abrazarán el mensaje. Continúo leyendo del Conflicto de los Siglos, página 592. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. En resumen,
Si ustedes desean tener este servicio, está mucho más amplio de una manera escrita. Se lo he enviado al pastor Caputo y todos están cordialmente invitados a tener copia del mismo. Y aquí voy a repasar algo de que fue dicho y algo de que no hemos mencionado, pero que aparece en el escrito, del fuerte clamor, la última fase de la reforma. Número 1, se hacen milagros durante el fuerte clamor. Es más, la sierva del Señor dice que el libro del Hecho de los Apóstoles se va a repetir. El Espíritu tomará a algunos fieles y los llevará a otros lugares. Sin necesidad de avión, serán traspasados de un continente a otro. Recibirán el idioma necesario. Número 2, será una extensión universal. Dice que cada ciudad, cada pueblo, cada rincón de la tierra, aunque no tenga internet, va a oír el mensaje de Dios, de que Cristo viene, de que no podemos observar el domingo, que el sábado es el sello de la ley de Dios. Número 3, tendrán los rostros iluminados. Así como Moisés tenía el rostro iluminado, estos fieles proclamarán con el rostro iluminado. Denunciarán a Babilonia. Y tenemos acá otras 5 características. Miles proclamarán y miles aceptarán el mensaje. Estos miles incluyen aún a los esclavos. Quiero que sepan que en nuestro tiempo hoy hay más de 26 millones de esclavos, según lo anunció el expresidente Jimmy Carter. Increíblemente, en Estados Unidos se estima que hay 60,000 esclavos, especialmente en el tráfico de personas, en el tráfico del sexo y de trabajo forzado de emigrantes en este país. Así que los esclavos serán libertados. Ángeles van a ayudar a proclamar el mensaje. Se aparecerán ángeles físicamente a personas como Cornelio para que busquen a Pedro, para que busquen a los siervos de Dios. Será una repetición del Pentecostés. Número 9, noten bien, habrán mártires. Este movimiento de reforma tuvo mártires en su inicio. El movimiento adventista, según mi conocimiento, no tuvo mártires al principio. Sí ha tenido mártires en países como lo fue la Unión Soviética, pero este movimiento de reforma tuvo mártires en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y los tendrá en el fuerte clamor. Habrán muchos hermanos que van a morir durante el fuerte clamor. Esa es una realidad. Durante las plagas no va a morir ninguno, pero durante el fuerte clamor sí. Y tenemos la prueba de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que Juan vio pues las personas que habían sido decapitadas, que no habían, en Apocalipsis 24, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, es decir, por el espíritu de profecía y por la palabra de Dios, por la Biblia, y que no adoraron ni la bestia ni su imagen. Así que no se refiere a los mártires de la Edad Media, se refiere a los mártires de la época de la ley dominical y el fuerte pregón, que no habían recibido la marca en su frente ni en su mano, volverán a vivir y reinarán. Y por último, hermanos, se habrá alcanzado la unidad de la fe, la unidad de la hermandad. El zarandeo sacará a los que no son fieles y habrá unidad entre el pueblo de Dios. Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de Dios. Y
nos ayude el Señor a proclamar su evangelio en este último tiempo. Muchas gracias. Van. Así que mi querido hermano Suárez, oración, por favor. Muchas gracias, querido. Vamos a tener la oración, pues. Bendito Dios, a ti venimos en el nombre de Jesús. Rogamos tu dirección y tu ayuda. Señor, somos un pueblo pequeño, una manada pequeña. Señor, no estamos capacitados y necesitamos la lluvia tardía. Necesitamos un reavivamiento entre tu pueblo. Bendice tu obra en la gran división europea. Sé con los obreros y pastores. Permite que reciban nuevo estímulo y poder de lo alto. Dales almas para tu reino. Señor, te rogamos por tu obra mundial también. Ten misericordia de nosotros. Extiéndenos tu gracia y tu Santo Espíritu. Y Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de nosotros. Tu bendición sea en especial sobre el querido pastor Caputo, que ha coordinado esto junto con su comité. Y bendice los traductores que nos han ayudado. Y cada oyente, que tu espíritu pueda expandir y animar a indagar, a ver si las cosas son así. En Cristo oramos. Amén.